tardes. Le damos la cordial bienvenida a los docentes y a los docentes de la carrera de Ingeniería Informática. Esta tarde tendremos la presentación de una charla relacionada con la importancia de la evaluación de los aprendizajes y los instrumentos de la evaluación. Esperamos que sea de provecho para ustedes. Esta charla es organizada por la compañera Carol Castro, que tiene a cargo el programa de capacitación para los procesos de acreditación de la carrera de Ingeniería Informática. Entonces, igualmente agradecemos a doña Carol por brindarnos este espacio y poder compartir con cada uno y cada una de ustedes en esta tarde. Esperamos que puedan aprovechar. Y en este momento les quiero comentar que el director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, nos está acompañando. Y don Ronald también manifestó que, ya que nos estaba acompañando, quería darles un saludo, ¿verdad? Y una motivación. Así que le cedo la palabra al doctor Ronald Sequeira. Don Ronald. Muchas gracias, Jensi, por sus palabras y primero que nada, una bienvenida a todos los compañeros y hacer extensiva las gracias a don Juan Carlos por la charla que nos va a dar el día de hoy y un tema sumamente súper importante y relevante para nosotros, ¿verdad? Personas que formamos profesionales en este país y todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación, ¿verdad? Y me gustó mucho el título que le pusieron ahí, ¿verdad? La importancia del diseño de los instrumentos de evaluación con una visión ética y técnica, ¿verdad? Yo creo que yo me voy a quedar, si puedo, en toda la charla para escucharla, porque a mí sí me parece importante. Nosotros, en julio, me parece que fue Jensi, ¿verdad? Que hicimos el seminario de evaluación de los aprendizajes y ahí pudimos darnos cuenta de todas las iniciativas que estamos haciendo como escuela y que hicimos durante la pandemia y post pandemia, ¿verdad? Para trabajar un poco la parte de la evaluación de los aprendizajes. Ha sido un reto para todos, me parece, porque ya estábamos acostumbrados a las pruebas escritas, ¿verdad? Y las tareas. Y la pandemia nos hizo que tuviéramos que explotar nuestra creatividad para ver de qué manera nosotros adaptábamos la evaluación a los entornos virtuales y me parece que lo hemos hecho bastante bien porque las iniciativas que presentaron los compañeros me parecieron muy, muy creativas y muy novedosas y estoy seguro que el día de hoy con lo que vamos a aprender con don Juan Carlos va a ser de mucho provecho para todos nosotros y más que de provecho, yo creo que van a ser muchas cosas que podemos aplicar en la mediación pedagógica que hacemos en las diferentes asignaturas. Una vez más, muchas gracias, felicitar a Carol por esta iniciativa, porque es importante estar actualizados y máxime si tenemos expertos en la universidad que nos pueden retroalimentar, ¿verdad? Y nos pueden ayudar en cómo mejorar todos los procesos educativos que desarrollamos aquí en ASEN. Y entonces, pues, a disfrutar de esta charla con don Juan Carlos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, don Ronald, por sus palabras. Como les mencionaba, esta actividad, ¿verdad? Es parte del Plan de Acción de Desarrollo Docente y Administrativo de la carrera de Ingeniería Informática en el área de educación a distancia, ¿verdad? Estos insumos son muy importantes también en los procesos de autoevaluación y acreditación y, por supuesto, para la generación y fortalecimiento de las competencias docentes. Bueno, les quería comentar que esta tarde nos acompaña el doctor Juan Carlos Quirós. Les voy a compartir un resumen, muy resumen, ¿verdad? De los atestados de don Juan Carlos. Él es doctor en educación por la Universidad Estatal a Distancia, magíster en evaluación educativa por la Universidad de Costa Rica.
puso ahí 35, pero tiene más de 35 años de experiencia en la profesión docente en todos los niveles, desde primaria hasta la universitaria. Actualmente es el coordinador del programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes, conocido como PASE. Ha participado en comisiones institucionales sobre criterios de calidad de asignaturas y cursos en línea, así como acreditación de aprendizajes por experiencia, evaluación de los aprendizajes. Actualmente es parte de la Comisión CONARE sobre currículum universitario. Igualmente ha participado en investigaciones relacionadas con la evaluación educativa y evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia. Ha participado como docente universitario en la UNED, en la UNA, en la UCR. Igualmente, don Juan Carlos es conferencista nacional e internacional, también es ponente a nivel nacional e internacional en diversos espacios académicos. Para nosotros es un honor contar con don Juan Carlos esta tarde. Vamos a tener una metodología para poder interactuar también con don Juan Carlos y básicamente consiste en que él va a ir presentando, va a haber un momento como de bloques, ¿verdad? Donde vamos a hacer pausas y pueden colocar sus comentarios o dudas en el chat y en el momento de las pausas podemos socializar con él y externárselas. Igualmente, si alguien desea abrir su micrófono para hacerle una consulta o un comentario directamente a don Juan Carlos, puede levantar su mano y la compañera Carol Castro y mi persona vamos a estar atentas tanto al chat como a si levantan la mano. Bueno, bienvenido, don Juan Carlos. Muchísimas gracias por este espacio que nos regala esta tarde noche y cedo la palabra para que pueda iniciar con su exposición. Muchísimas gracias, Jensi. Un placer para mí estar compartiendo esta tarde con los compañeros y las compañeras de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, específicamente de la carrera de Ingeniería Informática. Porque es importante que dentro de los procesos de mejoramiento, ¿verdad? A raíz de los procesos de acreditación y la acreditación que ostenta la carrera, pues esta serie de actividades posibiliten ir creciendo, sobre todo en materia que se las trae, diría yo, ¿verdad? Como es evaluación de los aprendizajes, sobre todo por las múltiples situaciones que se han estado viviendo. Como don Ronald lo decía hace un rato, yo también participé en ese congresillo que hizo la ESEN acerca de las prácticas evaluativas que tuvieron que realizar en tiempos pandémicos, ¿verdad? E implementar y sacar la innovación, la creatividad, de tal forma que nos dimos cuenta de que se pueden hacer muchas cosas a pesar de estar prácticamente en la virtualidad y tuvimos que cambiar nuestra forma de realizar la evaluación. A partir de lo que me comentaron y lo que está establecido en la universidad, pues yo titulé la charla más bien La evaluación de los aprendizajes desde una visión ética y técnica, porque hasta cierto punto ya el aspecto relacionado con la confección del instrumento en sí, ya algunos de ustedes que están hoy participaron en una charla anterior con la compañera Jensi. Entonces, desde esa perspectiva, pues no se vale repetir. Tal vez repitamos algunos aspectos, pero quería enfocarme más hacia algunos aspectos de índole ético y técnico de la evaluación en sí y cómo la vemos en la universidad. Básicamente, vamos a hablar de algunos bloques, ahí vamos a tener un tiempo. Sí es importante que si tienen que hacer cualquier consulta, cualquier comentario es bueno. Sí es muy importante que vamos a visualizar esta charla en este momento desde la perspectiva de nuestra labor docente, como mediadores, como facilitadores del proceso de aprendizaje, porque la otra cara de la moneda, que es desde la visión de los estudiantes y lo que están haciendo, hay muchas cosas
que pueden traernos muchos comentarios y muchas disyuntivas, digámoslo así, pero que ya la universidad está trabajando y está formando una comisión, que por cierto tenemos reunión mañana, para ver cómo están sucediendo las cosas en materia de evaluación con el estudiantado y las cosas que no deberían estar haciendo ellos. Entonces, por ahí eso sí quiero aclarar. Para iniciar, pues obviamente, ya que estamos hablando de evaluación de los aprendizajes, pues es importante que hablemos de lo que significa evaluación y obviamente, siempre que hablamos de evaluación, nosotros lo que hacemos es asociarlo con valorar, con emitir un juicio. Es decir, tenemos que tener claro que la evaluación es más que la aplicación de un simple instrumento, que la aplicación de una prueba. Es más que el simple hecho de medir. Entonces, obviamente tenemos claro de que implica acciones como juzgar, cómo comparar, cómo revisar, cómo elegir, cómo asignar puntuaciones o valores, estimar, medir. Es decir, hay aspectos que son propios del proceso de evaluación, que son una parte. Y entonces, la evaluación nos va a permitir valorar esos logros de los estudiantes, nos va a permitir obtener información que es útil, que me va a permitir emitir esos juicios en relación a cómo se va avanzando en el desarrollo de una asignatura, qué tanto están logrando mis estudiantes y hasta qué punto, qué limitaciones podrían estar teniendo, ¿verdad? Y por lo tanto, facilitan la toma de decisiones, ya que me permite tener diferentes opciones para la acción. Importante aquí es que el fin último de la evaluación siempre es el mejoramiento y esto no tenemos que perderlo de vista. Yo evalúo para mejorar y algo también sumamente importante es que la evaluación no es un fin en sí misma, que muchas veces es lo que sucede, lo vemos como un acto aislado que vale por sí misma y no, la evaluación es parte del proceso educativo, parte del hecho educativo. Simplemente lo que me permite es justificar muchas acciones y ver el progreso que tienen los estudiantes. Siguiendo con estas definiciones, podemos decir que la evaluación educativa es un proceso que nos permite valorar el sistema organizativo educativo que se evalúa, ¿verdad? O uno de los subsistemas o elementos que a través de la recolección de información podemos juzgar esos logros, esos avances, esas limitaciones y me facilitan una toma de decisiones porque me permite ofrecer opciones de acción que permiten alcanzar los objetivos esperados. Y entonces, cuando hablamos de evaluación educativa, podemos hablar básicamente de la evaluación de los aprendizajes por un lado, por otro lado la evaluación institucional y por otro lado lo que llamamos la evaluación curricular. O sea que es muchísimo más amplio que la simple evaluación de los aprendizajes. Y entonces podemos encontrar múltiples definiciones y vean que sigo repitiendo un concepto ahí o un término básico, ¿verdad? Cuando digo que es un proceso sistemático, continuo e integrado basado en descripciones cuantitativas y o cualitativas que permiten emitir un juicio de valor que culmina con una decisión, pero esa decisión culmina para el mejoramiento. Eso es algo sumamente importante. Como ven, cuando hablamos de evaluación, tenemos una serie de aspectos importantes que debemos rescatar, ¿verdad? El juicio de valor, la toma de decisiones y el mejoramiento. Importante también tener claro que el proceso de medición es una parte importante de la evaluación, pero no es la evaluación en sí misma. La medición me da la información, me permite recopilar la información para tomar esa decisión, para emitir ese juicio y posteriormente realizar un juicio de valor.
No sé hasta aquí si habrá algún comentario, algún aspecto que quieran ampliar o decirnos al respecto de lo que he estado hablando, así como a materia de ir dialogando. ¿Yancy? Sí, en este momento no hay comentarios en el chat. Si alguien Ok. desea levantar la mano y tal vez compartirnos cómo ha visualizado la evaluación de los aprendizajes en este tiempo que tiene de laborar como docente en la UNED. ¿Alguien desea participar? ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí, don Claro. Ronald. Sí, ok, muchas gracias. Don Juan Carlos, por Ajá. ejemplo, bueno, usted es conocedor de la problemática que tenemos nosotros en este momento en la universidad con ¿cómo se llama? Con la manipulación que hacen los estudiantes en las redes sociales con respecto a a los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, en matemática aquí en nosotros CNC tenemos un gran problema porque aunque nosotros tenemos una buena base de datos en los cursos de matemática, aún así muchos de esos ítems que nosotros diseñamos ya están en la calle, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el estudiante debe tener su solucionario de cualquier instrumento de evaluación que se le aplique. Entonces ellos, digamos, en ese momento en que ellos revisan el solucionario, pues ahí tienen la respuesta de los ejercicios y no sé si captan imágenes o qué sé yo. Y al final de cuentas, cuando uno ve las respuestas, son prácticamente las mismas que están en el solucionario. Entonces, cuando usted habla de que uno hace una valoración durante todo el proceso, ¿verdad? Y coincido con usted que uno evalúa para mejorar. Pero ¿qué tanto podemos lograr eso, don Juan Carlos? Nosotros acá en la NED, cuando tenemos, por ejemplo, esas variables que se nos salen de las manos, porque yo siempre he dicho que las pruebas presenciales, bien o mal, por lo menos uno tenía cierto control con los estudiantes y uno podía hacer ahí algún tipo de valoración cuando iba a las tutorías presenciales y los miraba trabajar y etcétera. Ellos hacían sus consultas, etcétera, etcétera. Pero ahora en la virtualidad eso es un poco difícil porque ese contacto, digamos, personal, que para mí es muy importante en todo proceso educativo, ya no lo tenemos. Y entonces, eh, ¿qué tanto yo me pongo a pensar es tan real esa calificación que nosotros ponemos al final de cuentas, ¿verdad? Porque este montón de variables que no podemos controlar, a veces nos impiden a nosotros realmente hacer esa evaluación para mejorar, porque por un lado nosotros hacemos un montón de cosas, estrategias, instrumentos, etcétera, etcétera, pero por otro lado el estudiante busca lo fácil, ¿verdad? Entonces es bien complicado, ¿verdad? Entonces nosotros acá en ONED, ¿qué podríamos hacer más de lo que hemos hecho, ¿verdad? Para mitigar un poco esto. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, don Ronald. De hecho, usted está tocando un tema sumamente importante. Eh, no olvidarnos de que la evaluación, su fin último es el mejoramiento y aquí algo importante es que en el desarrollo de nuestra mediación pedagógica de cada una de las asignaturas, indiferentemente del contenido que se esté desarrollando a través de todas las actividades que nosotros estamos aplicando, enseñemos, o tal vez no enseñemos, sino que posibilitemos que el estudiante logre autorregularse y sea consciente de lo que significa autorregularse. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los aspectos éticos que tiene la evaluación. Es decir, muchas veces es un asunto de convencimiento, de lograr que nuestro estudiantado, pues obviamente tenga
intrínsecos una serie de valores que posibiliten que el fraude, que el plagio, que esa serie de acciones, llamémoslas dolosas, no convienen y que al final pues va en detrimento de su formación como profesional, porque no están lográndose las competencias que como profesional al final deberían tener. Pero algo importante aquí es que como profesionales, como profesores, realmente a la hora de estar en ese proceso de mediación, enseñemos a nuestros estudiantes a realmente ser autocríticos, responsables y valoren esos aspectos éticos del proceso de aprendizaje y que no es simplemente aprobar una prueba, aprobar una tarea por los medios que sean, sino que realmente demuestren ese aprendizaje. ¿Verdad? Es parte de lo que, y es entrar aquí en un aspecto importante que es con lo que vamos a continuar, y es que desde hace años la universidad ha apostado por un modelo de evaluación que nos ha costado un poquito poner en práctica, y es lo que se ha titulado la evaluación para aprender, ¿verdad? Y ya no hablamos de la evaluación de los aprendizajes, sino de la evaluación que nos permita realmente un aprendizaje. Y entonces aquí entra en juego una serie de principios epistemológicos del constructivismo, y entonces entra mucho lo que es pensadores como Vygotsky, lo que es aspectos también como los que menciona Piaget, ¿verdad? Es decir, de tal forma que vamos avanzando en eso, y entonces vemos la evaluación como una actividad de aprendizaje, y esta actividad de aprendizaje hace que cada estudiante desarrolle capacidades tanto desde el aspecto cognitivo como del aspecto emocional, porque la idea es que nuestro estudiante aprenda a aprender. Entonces, básicamente se basan en una serie de pilares, ¿verdad?, que caracterizan una evaluación integral, ¿verdad?, que vincula tanto lo cognitivo con lo afectivo, que es importante que se evalúe tanto lo teórico como lo práctico, ¿verdad? Y que además abarque todo el proceso de aprendizaje, no solo el resultado final o el objetivo final, sino cómo se está llevando a cabo el proceso respectivo. Además, es importante que entonces desde esta perspectiva, en la evaluación no solo hablamos de la evaluación formativa, ¿verdad? Sino que también de la evaluación formadora, en donde el estudiante realmente se autorregule y esas acciones que estamos viendo que se están dando, él mismo sea consciente y las evite y las denuncie, ¿verdad? Porque es autorregulador de su proceso de aprendizaje y por lo tanto es consciente de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que está bien, de lo que está mal y cómo debe evidenciar que realmente está alcanzando ese aprendizaje. Obviamente, no podemos olvidar que esta evaluación cumple un rol muy de diagnóstico, de realimentación y de, al final, de certificación del aprendizaje, pero que es importante que tengamos conciencia, tengamos claro y que a través, como lo he reiterado varias veces, de nuestra práctica, de nuestra entrega de la docencia, se lo vayamos inculcando al estudiantado, porque a veces esa parte formadora se nos olvida y simplemente nuestra labor docente se traduce en un transmitir o tratar de mediar, facilitar que el estudiante construya el conocimiento y hasta ahí, y nos olvidamos de la otra parte. Entonces, desde esa perspectiva, pues es importante que revisemos y meditemos acerca de nuestro papel dentro del proceso de aprendizaje del estudiantado y
del papel que cumple la evaluación, considerando lo que la universidad está apostando desde hace años. Obviamente seguimos manejando una serie de definiciones porque aquí es importante que entendamos que la evaluación es un proceso sistemático que promueve la continuidad dentro de él y mediante el cual se emite un juicio de valor en la toma de decisiones con base en la interpretación de información que recogimos en diferentes eventos con instrumentos, herramientas o estrategias variadas. Y entonces el reglamento general estudiantil, ¿verdad? Y es algo muy importante. La definición de evaluación de los aprendizajes que asume la universidad no está en el reglamento de gestión académica, sino que está en el reglamento general estudiantil. Y entonces ahí nos dice claramente que la evaluación de los aprendizajes en la UNED es un proceso sistemático de obtención de información válida y útil para formular juicios valorativos acerca de los efectos del proceso de formación en cada estudiante. La evaluación de los aprendizajes cumple dos funciones principales. A, informar a cada estudiante del progreso en su aprendizaje y determinar cuáles de ellos ha interiorizado los objetivos y las competencias establecidas para otorgar la certificación que ofrece el plan de estudios. Y B, conocer y entender los logros y dificultades que experimenta cada estudiante con el fin de introducir los cambios necesarios para que aprenda de forma significativa y sea capaz de autorregular su propio aprendizaje. Es decir, sin necesidad de decirnos evaluación para aprender, ya en este artículo 41, cuando nos empieza a decir de la autorregulación, de lo que debe, del aspecto formador, ya ahí nos está indicando, sin ser tan explícito, la necesidad de trabajar en lo que es la evaluación para aprender. Hay después de este artículo una serie, y aquí están anotados, ¿verdad? Obviamente no los voy a leer, pero sí voy a hablar un poquito de ellos. Una serie de artículos que nos dirigen, ¿verdad?, hacia aspectos importantes que debemos considerar. Bueno, esta evaluación debe ser rigurosa, debe ser sistemática, debe ser integrada, debe ser formativa y debe ser sumativa. Obviamente, nos dice el mismo reglamento que es algo que es potestad de la cátedra o la instancia correspondiente. ¿Por qué hablamos de cátedra o instancia? Bueno, porque a nivel de las carreras de grado, de pregrado y grado, estamos organizados por cátedras, pero en posgrado ya es el posgrado en sí el que se encarga de este aspecto. Además, a nivel interno nos dice que de cada escuela, de cada unidad académica debe existir una comisión de evaluación de los aprendizajes y que cada una de estas comisiones de las escuelas debe tener un representante ante la comisión institucional, ¿verdad?, que es coordinada por el PASE. En este momento, yo como coordinador del programa de apoyo curricular, estoy coordinando la Comisión de Evaluación de los Aprendizajes de la universidad y estamos realizando un trabajo de definición de objetivos y funciones para esta comisión, de tal forma que lo tengamos bien claro al interno de la universidad. Por otro lado, volvemos a hablar de la rigurosidad que debe tener el proceso evaluativo y entonces esto tiene que ver más con las condiciones técnicas, con la validez, con la confiabilidad, que los datos que obtenemos de este proceso de evaluación sean, ¿verdad? Porque hay que sustentar con seguridad todas esas decisiones que se van a tomar al final a partir de los resultados obtenidos. Obviamente, recuerden que estamos evaluando, el estudiante está ganando asignaturas y al final tiene un número de créditos que lo posibilitan a obtener el título profesional por el cual están optando. En este caso, bueno, sería tener ingenieros informáticos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante que esa rigurosidad de la evaluación sea clara, sea tendiente a darnos la información real de nuestro estudiantado, pero algo muy importante es una rigurosidad con carácter ético, porque a veces tenemos la posibilidad de que se convierta
en un aspecto que nos empodere y que por lo tanto pueda darnos ciertos aspectos no muy éticos de parte del profesorado, ¿verdad? Ok, también nos dice que debe ser sistemático, que debe ser integrado, ¿verdad? Porque nos permite que el estudiante se regule y autorregule y así acredite sus aprendizajes. Y algo muy importante es que dentro de esta sistematización, integración y rigurosidad, todo debe ser conocido por el estudiantado. Y entonces debe estar desde el diseño de la asignatura hasta las orientaciones académicas de la asignatura o curso. Desde esa perspectiva es algo importante, no es algo antojadizo, no es algo que se me ocurrió de momento. Recuerden que nosotros planeamos con un cuatrimestre de anticipación como mínimo. Entonces todo tiene que estar muy bien planeado de tal forma que cuando inicia el cuatrimestre ya el estudiante sepa hacia dónde va y qué es lo que se espera y además de qué forma va a ser evaluado. Eso es sumamente importante porque eso nos da la certeza de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Además, las evaluaciones, como les decía, bien planificadas, bien informadas, y el estudiante no debe ser que abre una caja de Pandora cada vez que recibe la evaluación. Es decir, que le piden una tarea y al final le ponen un 10 o un 0, bueno, perdón, un 1, y no saben por qué. Porque no se le indicaron las condiciones como debía ser lo que se esperaba de él. La idea es que todas las indicaciones sean claras y todos los instrumentos con los que va a ser evaluado también los conozca. Además, es importante, ¿verdad?, tener clara que la evaluación es continua, es formativa y permite la autorregulación. Es decir, vean que los artículos del Reglamento General Estudiantil son muy claros y nos lo están diciendo y nos llevan siempre a ese carácter de una evaluación formadora, una evaluación para aprender. Obviamente, cuando hablamos de evaluación sumativa, hablamos de calificación, hablamos de certificación, ¿verdad? Y es a través de esta evaluación sumativa que el estudiante obtiene los créditos necesarios en cada asignatura y al final obtiene su certificado de conclusión de estudios que lo acredita como profesional. También es importante que tener claro que este reglamento nos dice que cada vez que apliquemos evaluación, vamos a hacerlo mediante la utilización de instrumentos, ¿verdad?, que estén técnicamente elaborados y por lo tanto debemos usar lo tradicional, las pruebas escritas, y así está el reglamento, que en este momento, a raíz de la pandemia, se volvieron en pruebas virtuales, ¿verdad? Y usamos la herramienta cuestionario que está en la plataforma, pero también nos dice que debemos usar una serie de técnicas de evaluación auténtica, por lo tanto, y que estas técnicas deben tener su respectivo instrumento y que por lo tanto, a la vez, nos deben permitir registrar esa información que luego nos permita emitir un juicio de valor y asignar la calificación. Además, es importante que consideremos que para este proceso de evaluación debemos contemplar los objetivos y los contenidos de los cursos, de las asignaturas, y deben ser acordes con los del plan de estudios del programa o carrera. Esto es sumamente importante. Es decir, a veces vemos las asignaturas en forma aislada y no las vemos en función de la carrera a la cual pertenece. Y entonces también es importante que tengamos eso claro y hay que tener bien presente cuáles son los objetivos que persigue esa asignatura, cuáles son los contenidos que se deben desarrollar y algo sumamente importante es cómo
hemos facilitado el aprendizaje para el estudiantado, porque a veces se facilitan esos contenidos, esos objetivos de una forma y los evaluamos de manera totalmente diferente. Y entonces muchas veces obtenemos resultados los no esperados, tal vez más negativos, porque se nos olvida esa parte, que hay un divorcio entre la mediación pedagógica y la forma en que evaluamos. Y es muy importante que eso vaya de la mano. Entonces, ¿cómo evaluamos? Bueno, de acuerdo con las posibilidades y los medios que la universidad, la unidad o la instancia académica nos facilite. En este momento, a raíz de la pandemia, todo es en plataforma, ¿verdad? Todo es a través de Moodle y entonces, pues debemos usar las herramientas que esta plataforma nos está dando. Hay que también considerar las necesidades y demandas del campo disciplinario, de la acción profesional que se está formando. Es decir, ¿por qué razón? Porque a veces usamos técnicas y usamos actividades evaluativas y actividades de aprendizaje que lo que nos permiten es tal vez que el estudiante memorice algo. Pero tal vez la carrera como la de ustedes, la memoria es importante, pero no es lo único, sino que va más allá. Entonces hay que considerar esos aspectos, ¿verdad? Y entonces, importante es no perder de vista cuáles posibilidades, cuáles opciones me da la plataforma y tratar de sacarles el máximo provecho a ellas. Entonces, ¿cuándo evaluamos? Bueno, evaluamos al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluamos durante el desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, durante el desarrollo de la asignatura, y evaluamos al final. El proceso de evaluación es continuo, el proceso de evaluación es permanente. Muchas veces nosotros realizamos o estamos muy abocados solo a la evaluación sumativa y entonces es una evaluación al final, la que certifica, la que brinda una calificación. Bueno, no es así, hay que hacerlo siempre, porque eso me permite ir cambiando acciones de esa entrega de la docencia. Hay un trabajo muy de la mano que debemos llevar profesores tutores junto con el encargado de la cátedra que nos permita tomar decisiones para el mejoramiento del desarrollo de esas lecciones. Por otro lado, obviamente, entonces, a partir de esto, tenemos las tres funciones de la evaluación, la que casi que todos conocemos, la información diagnóstica, que me permite conocer cómo llegan mis estudiantes, cuál es su fortaleza o su laguna en relación a lo que debería conocer para desarrollar la asignatura, la evaluación formativa, que es la evaluación de proceso, la que se va realizando durante ese desarrollo de la misma, de tal forma que me permite tomar decisiones de mejoramiento inmediato. Tal vez yo tengo una forma de dar la clase, pero mis estudiantes no me han entendido, entonces debo variar, debo buscar cómo transformar. Y finalmente la evaluación sumativa, que es la evaluación final, generalmente con la cual ya otorgo las calificaciones respectivas. Vamos a ir avanzando más rápidamente porque es importante. Aquí algo que se me olvidaba con la evaluación formativa es que me permite que el estudiante se autorregule, se dé cuenta cómo está yendo, si necesita más tiempo para aprender, para construir su aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que lo trabajemos de tal forma que el estudiantado tenga claro qué es lo que necesita y cómo lo necesita y sea capaz de autorregularse, ¿verdad? Y la sumativa, pues, es la que certifica el aprendizaje. No sé, Jensi, si habrá algún otro comentario, alguna otra opinión o seguimos adelante. Y bueno, en este momento no hay comentarios en el chat y tampoco veo Okay, no hay ningún manos problema. levantadas. Ok, Continuamos. perfecto. Ok, muy bien. Aquí
algo importante también a considerar es otras funciones de la evaluación de los aprendizajes. Es el autor García Aretio, que es un importante expositor, sobre todo en materia de educación a distancia, y que lo hemos escuchado a través de mucho tiempo y recientemente en muchas exposiciones y actividades que ha realizado la universidad. Nos dice que dentro de las funciones también que tiene la evaluación es que nos permite seleccionar o adecuar los contenidos, porque muchas veces, como les decía, los vemos de una forma y tratamos de trabajarlos como hemos aprendido tradicionalmente, y al final, pues hay que buscar nuevas formas que nos faciliten que el estudiante realmente se apodere de ellos. Obviamente nos permite orientar al estudiantado, decirle por aquí es camino, por aquí es donde deberías estar trabajando, hágale énfasis a esto, ¿verdad? Es decir, nos permite también decir cuál es el modo de actuación tanto del estudiante como del profesor, porque igual nos permite ir tomando decisiones. A veces cuando tenemos en este momento que dar una tutoría sincrónica y estamos de lo más, como digo yo, de lo más fosforones, tratando de explicar un tema y no hay forma de que lo entiendan, entonces debo buscar alguna otra forma, debo hacer 1001 artimañas para que entiendan, ¿verdad? Algo importante también me permite mantener los niveles académicos, saber qué es lo que deben realmente dar esos estudiantes, ¿verdad? Y por otro lado, me permite fundamentar innovaciones porque a veces debo ser muy creativo para el desarrollo de esos objetivos, de esos contenidos, ¿verdad? Debo ajustarlos, ¿verdad? Y entonces, es sumamente importante tener claridad en materia de evaluación. Algo importante que he estado hablando, ¿verdad? A través de toda esta charla, que es el proceso de autorregulación. Y entonces, obviamente, diferentes autores, en cuenta García Aretio, nos dice que la autorregulación es un proceso autodirectivo mediante el cual los estudiantes transforman sus habilidades mentales en actividades y destrezas necesarias para funcionar en diversas áreas. El estudiante se convierte realmente en un participante activo de su propio proceso de aprendizaje, con iniciativa, perseverancia e independencia. O sea, lo hace realmente darse cuenta de que él debe ser ese constructor del aprendizaje y no simplemente es un receptor de contenidos, sino que él los construye, que él se va a dar cuenta de cómo está aprendiendo también y qué es lo que debe hacer para lograr un mejor aprendizaje. Entonces, aquí los mínimos requerimientos que debe seguir el estudiante para ser autorregulado es que debe identificar cuáles son las motivaciones, cuáles son los objetivos del aprendizaje que quiere realizar. Y es muy importante que a través del desarrollo de las asignaturas nos demos cuenta hacia dónde estamos llevando a esos estudiantes. Nosotros como docentes, como mediadores, como facilitadores, debemos llevarlo a que él anticipe, él represente, él planifique qué es lo que debe aprender, qué necesita para aprender, que seleccione cuáles son esos procedimientos, esas estrategias, esas órdenes de ejecución y cuáles son los resultados esperados, entre otros, que le van a permitir realmente que ese aprendizaje sea significativo y realmente vaya logrando los objetivos que hay propuestos en el desarrollo de cada asignatura. Pero nosotros como profesores debemos dirigirnos hacia que el estudiante realmente logre autorregularse, y somos nosotros los llamados a hacerlo. Cada uno de nosotros en nuestras asignaturas debemos aportar un granito de arena de tal forma que el estudiante logre eso. Y es hacia lo que está apostando la universidad. Juan Por otro Carlos, lado, señora. disculpe que lo interrumpa, es que tenemos una mano levantada de la Claro que compañera sí. Sandra Rojas. Sandra, Claro. adelante. Muchas gracias, don Juan Carlos. Con respecto al tema que estaba viendo del diagnóstico inicial,
mi duda es cómo incorporarlo en la educación a distancia, porque nosotros preparamos los instrumentos de evaluación incluso antes del cuatrimestre, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando tenemos, si hiciéramos la evaluación diagnóstica, ¿cómo podríamos nosotros incorporar mejor a esos instrumentos y demás si ya los instrumentos han sido entregados? ¿Cómo nos Ok. recomiendan incorporar esa evaluación diagnóstica en este caso? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que igual con las diferentes series de actividades que realizamos, podemos hacer la evaluación diagnóstica. Y nosotros nos daríamos cuenta de qué hay que mejorar. Y a veces no es ver en el instrumento que viene, sino en alguna actividad adicional que le recomendemos al estudiantado que debería hacer porque tiene una laguna, por decirlo así, para lograr los objetivos. Es decir, no podemos hacerlo como a veces pensamos que en algún momento lo hicimos cuando estábamos en primaria o secundaria, que al inicio del curso lectivo nos hacían un examencito de diagnóstico, ¿verdad? Para ver qué sabíamos o qué no sabíamos y tratar de remediarlo. Aquí la idea es buscar, darnos cuenta, ¿verdad? A través de alguna actividad, a través de alguna técnica evaluativa, a través de algún instrumento durante el desarrollo de la asignatura. Y si nos damos cuenta de que hay una laguna, ese resultado me permita recomendarle al estudiante alguna actividad adicional que le favorezca, porque si no va a tener un problema de por medio. ¿Ya? Es decir, debemos ser creativos, debemos ser innovadores. Es decir, no es que yo haga una prueba y si algo me sale mal, voy a hacer el ajuste en el instrumento, porque a veces no se puede, hay que cambiarlo. Si nos damos cuenta por A o por B de que es necesario hacer el cambio, pues lo voy a hacer. Pero básicamente va por esa línea ya en el nivel en el cual nos estamos manejando nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias, don Juan Carlos, me quedó muy claro. Gracias, con mucho gusto. Ok, Continuamos. Siguiendo con esto, como algo o un aspecto importante es el aspecto de autoevaluación, o sea, aunque no lo crean, nuestras unidades didácticas llevan siempre ejercicios de autoevaluación y no es como digo yo, y utilizo mucho esta frase, no es como un relleno de colchón de los colchones viejitos. Ustedes se acuerdan y que en el lenguaje popular es que no es pura paja, ¿verdad? La autoevaluación no es pura paja, es un aspecto importantísimo que permite que el estudiante sea autocrítico, sea reflexivo de su aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, debemos posibilitar esa autoevaluación también en el desarrollo de las asignaturas, de tal forma que el estudiante sepa por dónde va y en qué está fallando, cuál es su fortaleza y si debe dedicar más tiempo. Sabemos que no podemos darle técnicas de estudio, pero a veces el estudiante estudia, valga la redundancia, media hora antes del examen y quiere sacarse un 100, ¿verdad? Por eso muchas de los fraudes que están cometiendo últimamente. Entonces, desde esa perspectiva, pues es otro aspecto importante, ¿verdad? Básicamente, la autoevaluación es que él se dé cuenta qué sabía, cómo lo había aprendido y qué sabe ahora, ¿verdad? Que haga su valoración y que haga su propuesta de mejora, ¿verdad? Esto es una tablita y un ejercicio como muy práctico, como muy elemental, pero es realmente llevarlo a esa reflexión. Importante es con qué vamos a evaluar. Ok, tenemos las estrategias tradicionales, ¿verdad? Que básicamente son las pruebas objetivas, estructuradas y no estructuradas, que en este momento básicamente la plataforma nos tiene muy atado de manos usando solo la técnica cuestionario y ahí, dependiendo de la naturaleza de la asignatura, hay otra serie
de actividades o de técnicas que utilizamos para camuflar, digo yo, la prueba, ¿verdad? Pero también hay estrategias alternativas como la solución de problemas, los diseños de investigación, los mapas mentales, los estudios de caso, la elaboración de collages, ficheros, portafolios, proyectos, mapas conceptuales, diarios de clase, memorias de clase también. Entonces, hay una serie de técnicas, entre muchas otras, que los podemos solicitar a través de la plataforma y que ellos deben evidenciar su aprendizaje. Pero esas evidencias deben ser muy claras y tener realmente que aporten, ¿verdad?, esa información necesaria para emitir el juicio y tener claro el instrumento con el cual vamos a realizar la valoración de esa estrategia alternativa. ¿Qué recomendamos para hacer la evaluación de los aprendizajes desde nuestra labor como profesores en las asignaturas y cursos? Bueno, primero que todo, tomar en cuenta el objetivo. ¿Cuál es el objetivo final que el estudiante debe apoderarse, apropiarse, por un lado? Por otro lado, entonces, revisar que haya coherencia horizontal ¿entre qué? Entre el objetivo y el contenido. Pero a la vez haya una coherencia entre el objetivo, las experiencias de aprendizaje y los recursos con los cuales estamos trabajando. Y obviamente, pues vamos a tener una relación bien clara entre el objetivo y la evaluación. O sea, al final vamos a tener que tanto objetivo con contenido, con experiencias de aprendizaje, los recursos y la evaluación debe tener una coherencia horizontal clara. Porque a veces el objetivo me dice adquirir nociones, o sea, es un objetivo muy de memoria, por decirlo de alguna forma. Y de un pronto a otro, en la prueba, yo le estoy solicitando al estudiante que me analice, que me aplique, y el objetivo era nada más que recitara. Entonces ya ahí empezamos a tener problemas. Y lo peor es que a veces la actividad era lea nada más, o sea, con la lectura, y ya yo quiero que aplique, que analice, que haga una serie de cosas que no estamos trabajando. Entonces eso es algo sumamente importante. Además, de acuerdo con la estrategia evaluativa que se elija, se debe especificar el instrumento con el cual se asignará la calificación, en especial cuando tenemos los recursos en línea y máxime ahora que prácticamente estamos en la virtualidad por razones de pandemia, ¿verdad? Aunque hemos bajado mucho la guardia, todavía seguimos en pandemia. Entonces hay muchas cosas que debemos considerar. Un aspecto de forma es que se redacta, la evaluación la redactamos en tercera persona de singular, o sea, es impersonal, ¿verdad? Es algo importante, redacta o redacte, realice, resuelva, ese tipo de formas de escribir es importante a la hora de realizar los ejercicios evaluativos. Aspectos importantes que se supone estamos considerando en este momento, ¿verdad? Que usamos toda la evaluación con apoyo de la tecnología. Uno es tener un buen conocimiento de las fortalezas y debilidades que tiene Moodle en este momento. Todas esas, saber utilizarlo adecuadamente, cuáles son esas posibilidades de uso que yo tengo, porque a veces no damos el brazo a torcer y vamos de lleno con la plataforma y no la sabemos usar correctamente y a veces eso pues dificulta un proceso de evaluación. Tener claro que a la hora de escoger las técnicas y los instrumentos de evaluación sean acordes a lo que me brinda la plataforma. Y importante es que haya variedad para el estudiantado de diferentes técnicas evaluativas, de tal forma que se enfrente a diferentes opciones durante el desarrollo de la asignatura. Otras consideraciones,
Ok, generalmente nosotros como tutores fungimos como evaluadores permanentes del aprendizaje del alumno. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Nosotros tutores nos convertimos en evaluadores. Todas las actividades, tanto individuales como grupales, se convierten en espacios de evaluación que me van a dar información. Y entonces la toma de decisiones, el mejoramiento debe estar ahí presente, ¿verdad? Y algo sumamente importante es que la evaluación formativa a lo largo de todo el desarrollo de la asignatura del curso es más que de las actividades frecuentes con las cuales estamos trabajando. Eso es sumamente importante porque muchas veces creemos que no son parte importante del proceso evaluativo y la realidad es que sí. Ok, medios sincrónicos generalmente puede ser el chat o una audioconferencia o una videoconferencia o cuando estamos propiamente en la tutoría sincrónica, medios asincrónicos, cuando hacemos trabajos por medio de la página, los foros de discusión, el correo electrónico, que es lo básico que usamos, ¿verdad? Pero que hay muchas cosas que podemos hacer. A veces usamos wikis para un trabajo colaborativo. Importante el uso adecuado que le demos a los foros, pero lo más importante es también nuestro papel en toda esta serie de utilización de medios y formas en que realimentamos lo que los estudiantes nos están aportando, ¿verdad? No es simplemente emitir una calificación, sino explicar muchas veces esa calificación. Algunos instrumentos que ya ustedes vieron con Jensi y que conocen, ¿verdad? Tenemos las escalas, tenemos rúbricas, tenemos listas de verificación, tenemos las pruebas, ¿verdad? Pero algo importante es que es algo que nos ha pasado últimamente y es que tenemos listas de cotejo, tenemos escalas de calificación, tenemos rúbricas y un pronto a otro a todos los llamamos rúbricas. No, son instrumentos de evaluación, ¿verdad? Pero desde esa perspectiva es importante que tengamos presente que cualquier instrumento me da información y tienen un nombre adecuado dentro del proceso de evaluación y sabemos también que tenemos que identificarlas correctamente. No sé hasta aquí si tendrán algo más que comentar o que quieran decir o porque yo puedo seguir aquí hasta... Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Bolaños. Y quería, sobre ese último tema, me quedó un poco la duda de la confusión que existe con relación a las rúbricas, porque sí, efectivamente, el instrumento para darle la calificación a un instrumento de evaluación le llamamos rúbricas, pero lo de las listas de cotejo y eso, no sé si podría volver a comentar el tema. Ok. Yo ahí debería poner a Nancy a que me respondiera la pregunta, ¿verdad? Pero básicamente, es decir, con los instrumentos de evaluación tenemos una múltiple cantidad y variedad de ellos. Tenemos las listas de cotejo, por un lado, que son aquellos instrumentos en donde tenemos una serie de indicadores y el criterio es presencia o ausencia, los benditos sí y no, ¿verdad? Eso es una lista de cotejo. Cumplió con la portada, por poner que regalamos a veces un punto, ¿verdad? Vale un punto y entonces cumplió o no cumplió. Lo entregó en la fecha indicada, cumplió o no cumplió, por poner un ejemplo. Luego tenemos lo que son las escalas de calificación. Y entonces las escalas de calificación generalmente usamos, pueden ser numéricas. Y entonces usamos de 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente se recomienda que sean impares, ¿verdad?
y simplemente es que puntuamos que cuando decimos 1 es la más baja, 5 es la más alta y ahí vamos valorando. O que ponemos excelente, muy bueno, bueno, regular y eficiente, pero no damos ninguna explicación. En cambio, en la rúbrica tenemos los indicadores, tenemos esa escala numérica o esa escala cualitativa que decimos siempre, a veces, casi siempre X, pero especificamos el significado de ese siempre muy detalladamente. A veces decimos cuándo se considera a veces, algunas veces y así sucesivamente. Yo creo que Jensi, usted me puede ayudar un poquito más aquí. Gracias, don Juan Carlos. Bueno, efectivamente has dado el resumen. Sí, Está bien. sí. Sí, eso lo vimos hace 15 días precisamente con la cátedra de Carol Castro, ¿verdad? Y igual, siempre las puertas para dar el taller hacia otras cátedras o hacia otro nivel, no sé, licenciatura, bachillerato, para poder ahondar en la temática, ¿verdad? Porque precisamente lo abordamos hace 15 días, tipo taller. Pero así, Juan Carlos, como lo has mencionado, hiciste un excelente resumen. Muy bien. Ok, ahí hay otra manilla levantada de doña Sí, Iriana. bueno, muchas gracias, don Carlos y Jensi, ahí por la aclaración. Sí, eso siempre es un aspecto importante que tomamos en cuenta, ¿verdad? Siempre se trata de instrumentalizar, bueno, desde mi propia experiencia, ¿verdad? Ajá. Con el equipo docente con el que me toca trabajar, ¿verdad? Se procura, pues, dar toda esa pues, retroalimentación a través de la rúbrica, pero a veces concentramos mucho la fuerza, ¿verdad? En esa explicación, en ser detallar mucho la rúbrica, ¿verdad? Y me gustó mucho el tema de recuperar que a través de la evaluación sea una evaluación formativa, ¿verdad? Entonces, Ujú. le agradezco la respuesta. Con mucho Muchas gusto, gracias. la La compañera Iliana. Buenas noches. Dos puntos que quiero comentar. La primera es que a mí me parece sumamente valioso que aunque las evaluaciones son de tipo, bueno, en la mayoría de los casos, de tipo sumativo, también es importante la parte de retroalimentación. Yo utilizo mucho la parte de comentarios porque a veces los estudiantes fallan y si no existe una retroalimentación, entonces quedan erróneamente con ciertos conceptos que por una u otra razón, si no se utilizan estos medios, no van a corregir ese conocimiento y que ellos puedan, digamos, a veces en muchos casos hasta les doy material o referencias de material adicional para que ellos puedan buscar o si no que les abra el espacio por si ellos tienen alguna duda respecto a la retroalimentación que le hice. Entonces, hay una parte que es evaluación sumativa, pero también está la parte formativa. Exactamente. Ajá. Así es. En el otro, perdón, ¿sí? No, no, En el siga, otro, siga. en el otro aspecto, me he encontrado a veces instrumentos que encuentro que a veces el enunciado dice enumere tal cosa y en el instrumento dice explique, o sea que hay una choque entre el objetivo, digamos, de todo de un caso o un caso, una investigación, pero a la hora de evaluarles, les pide explicación. Entonces, ese error yo lo veo muy común porque a veces hay una parte formativa en este tema que me encanta, que no, digamos, no se incluye, no solamente como ingenieros en informática o así, que tenemos una formación en informática, sino que la parte de pedagógica es sumamente importante. Ajá. Otra duda que tengo y muy particular es que a veces me he encontrado algunos instrumentos en que tienen una escala, por ejemplo, 1, 10 y 20. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, son 5 preguntas, entonces el estudiante o sale bien, o sale intermedio,
o sale demasiado mal. Entonces, yo no sé qué opinión tienen de esos instrumentos porque considero que al final son más perjudiciales que vayan a ayudar al estudiante, porque siempre igual pienso que hay una parte sumativa, pero también hay una parte formativa. Y por más explicación o dice el estudiante, bueno, yo me esforcé, pero cometí un pequeño error aquí y me pusieron un 10 o me pusieron un 20. Entonces, al final, la nota no refleja realmente el esfuerzo que hizo el estudiante. Yo no sé qué opina de ese tipo de instrumento. Ok, no, totalmente de acuerdo. Ahí hay una serie de bemoles, porque a veces esa manera de asignar la puntuación, como usted lo dice, 1, 10, 20, es simplemente antojadiza de quien elaboró el instrumento y no responde a nada. Y entonces entramos con los aspectos éticos de la evaluación, en donde simplemente es una forma de valorar, entre comillas y subrayado, esas respuestas que nos están dando el estudiantado con un único fin al final, y no es ver qué tanto sabe o qué no tanto sabe, sino al final, disculpen la palabra, es maltratar al estudiante, porque son de aquellos profesores de la vieja guardia, digo yo, que cuando entrábamos, y son estudiantes que tuve yo en la UCR, ¿verdad? Profesores de la UCR, cuando yo estudiaba allá, que decían, a mí me pasan 5 y por eso soy el mejor profesor, porque entraron 100 y de los 100 pasaron 5, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí hay que empezar a revisar esas formas, porque simplemente se vuelve un instrumento y una forma de evaluar antojadiza, en donde el fin que tiene la evaluación simplemente es, como decimos corrientemente en la calle, sonarme al estudiante. Y esa no es la idea. El fin es mejorar y la idea es que el estudiante aprenda. Y lo mejor es que al final tengamos un profesional que sepa lo que va a ir a hacer en su desempeño laboral, ¿verdad? Y no, es decir, a veces como profesores somos capaces de interferir en el progreso del estudiante, no porque el estudiante no aprenda, sino porque yo hice todo lo posiblemente válido para sonarme al estudiante. Hay dos manos levantadas, entonces le voy a dar la palabra a Natalia y a Carol. Sí, antes quería comentarles que estas últimas preguntas relacionadas con instrumentos son bastante interesantes, Juan Carlos, porque ¿Sí? hace 15 días estuvimos en el taller y justo hacían este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces surge esa sorpresa de que, ¿cómo? Entonces no es rúbrica lo que yo hago, ¿cómo? Que no es de 5 en 5, ¿cómo? Que tengo que ir en escalas impares de 1 a 3 o de 3 a 5, ¿verdad? O de 0 a 5, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en general en la UNED debemos seguir impulsando este tipo de talleres para aplicar la parte ética y técnica que nos ha venido señalando don Juan Carlos, ¿verdad? Creemos que el instrumento está bueno y está bien porque tal vez a mí me evaluaron así o porque cuando entré a la cátedra, e indistintamente cuál cátedra sea, me dieron esos ejemplos y yo los sigo replicando, pero no nos cuestionamos si técnicamente eso está apropiado, ¿verdad? Si está bien su diseño. ¿Y por qué es ético? Precisamente porque la ética implica justicia, ¿verdad? Y si yo le aplico a mi estudiante unos instrumentos que no están técnicamente bien diseñados o que no responden al objetivo o a los objetivos de aprendizaje, bueno, ahí los principios éticos van quedando, digamos, de lado también. Entonces son reflexiones que nos tenemos que hacer de forma constante. Voy a darle la palabra a Natalia y después a la compañera Carol y estaríamos finalizando ahí el bloque de preguntas o comentarios para continuar ya con la parte final de la exposición. Natalia, adelante. Gracias. Don Juan Carlos, usted indicó que debemos de evaluar tanto lo teórico como lo práctico. Yo por lo general soy muy dada a hacer instrumentos que van más hacia lo práctico. Entonces, esa parte en su recomendación sería buscar un balance 50%, 50-50, ¿verdad? Teoría práctica o
hacia un 30% teoría y un 70% práctico, o sea, según su experiencia, ¿qué sería mejor? Es que eso va a depender de su asignatura. Es decir, analícelo así. Digamos, es ingeniería informática y supóngase que es una asignatura de programación en donde el aspecto teórico es importante para conocer, para aplicarlo a la hora de estar programando. Pero si lo que importa es que me hagan un programa y mi instrumento es para el programa, a veces no necesito lo teórico que me recite la teoría, ¿verdad? Eso es lo importante que debemos aprender. Y algo importante que está aquí puesto en la lámina que sigue es no perder de vista el objetivo planteado. Es decir, si el objetivo me dice que lo importante es la aplicación, porque no necesariamente todo debe ser evaluado de la misma forma. Hay cosas que se evalúan a través de la evaluación formativa, hay cosas que necesito que me demuestren en una prueba o en un proyecto, ¿verdad? Y entonces eso va a depender, por eso no hay receta, pero sí hay que considerar los aspectos teóricos y los aspectos prácticos, ¿verdad? Tratar de evaluarlos y a veces con lo práctico ya yo estoy evaluando lo teórico, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de cuáles son los objetivos que estoy considerando yo para realizar la evaluación. Muchas gracias. Gracias a usted, Natalia, por la consulta. Carol. Sí, don Juan Carlos, es que me quedó la duda. Usted ahora hablaba de un porcentaje para que los instrumentos estén bien, ¿verdad? Cuando uno está construyendo un instrumento, bueno, uno dice, bueno, sí está perfecto y cumplió con los objetivos. Pero cuando usted llega y evalúa, digamos, ¿qué porcentaje podría decirse uno que el instrumento está bien? Digamos, ¿debería todo el estudiantado aprobar o no aprobar ese instrumento? ¿Hasta qué porcentaje podría decir uno? Digamos, yo en mi mente, así se lo digo, yo en mi mente siempre he tenido que en una asignatura, si a mí me pasa más de un 70%, siento que el curso va bien. Esa es mi idea en estos años de trabajo, pero ahora cuando usted hablaba de los porcentajes, me quedó una duda, porque entonces no sabe uno si en realidad, yo siento que a veces los instrumentos están bien construidos, pero llega a la asignatura y empezamos el curso y Dios mío, o sea, en la primera tarea lo perdieron un 50%. Entonces yo digo, no, Dios mío, no quedó bien construido porque no me están aprobando. A veces tiene mucho que ver también, digamos, los materiales que tiene el curso, ¿verdad? Y la forma en que se brinda el curso, pero digamos, en los instrumentos de evaluación, por eso es que empezamos con este tipo de actividades, porque desde que asumí la cátedra, encontré que las rúbricas eran muy diferentes, todas. Digamos, cada compañero hacía rúbricas o escalas o listas. Sí, cualquiera de los tipos de instrumentos, ¿verdad? Ajá. Eran diferentes. Entonces, ahí fue donde empezamos con el primer taller, que como le dijimos a Jensi, nosotros requerimos por lo menos unos 3 talleres más de prácticos, así como el primero que nos dio las bases, pero de ahí ahora en la última reunión quedamos en que le vamos a pedir más talleres donde que construyamos con ella algún tipo de instrumento de evaluación. Pero sí me quedó, con lo que usted me acaba de decir, me quedó esa duda de, entonces, ¿cómo puede uno decir que un instrumento cumplió o no cumplió con lo que aprobaron? No sé, digo yo. Ok, eso es otro taller, porque eso ya es empezar a revisar evidencias de validez y evidencias de confiabilidad del instrumento, y generalmente por él nos damos cuenta a través de una serie de operaciones estadísticas con los resultados, ¿verdad? En primer término, lo primero es un criterio experto que alguien nos valore, tal vez dentro de la cátedra, y revise, ¿verdad? A veces no está de más, nos revise el instrumento para que nos dé su opinión con ojo experto, ¿verdad? Para garantizarnos de que hay ciertas
que el instrumento nos pueda dar evidencias de validez y evidencias de confiabilidad, pero también hay que hacer una serie de análisis estadísticos, ¿verdad? Con los resultados. ¿Por qué razón? Porque hay que ver si realmente el instrumento me está permitiendo medir lo que se supone realmente vamos a medir, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, es jugar un poquito y no podemos decir es un tanto por ciento, es menos el porcentaje, porque a veces igual hay situaciones de situaciones. Carol, en su carrera, ¿verdad? En su carrera, en la carrera de ustedes, a veces los niveles de dificultad o de complejidad son muy altos y el estudiante cuando llega a una asignatura de programación, y vuelvo al ejemplo, una programación 1, debe tener ciertos conocimientos matemáticos, debe saber resolver ciertos problemas, ciertas cosas, luego se enfrentan al lenguaje de programación, un montón de cosas, y la asignatura está diseñada para eso, pero al final el estudiante presenta muchas lagunas, entonces no va a aprobar, y no es que el instrumento estaba mal, sino que el problema era del estudiantado. Analicémoslo en este momento, ¿verdad? Ese apagón que tuvimos con el estudiante secundaria que te llega ahora a la carrera, ¿verdad? De primer ingreso, con una serie de lagunas en muchos aspectos, que no lee como debería ser, que entonces no entiende aquello que está leyendo, que en matemáticas, o sea, una serie de procesos y procedimientos mentales que debería ya tener bien reafirmados, no los tiene. Y entonces cuando se enfrenta a las asignaturas, no sale bien. Entonces no es culpa del instrumento, es porque tiene un problema, un desfase. Entonces son aspectos también que hay que considerar. Pero para eso, en otro momento, es otro taller también que Jensi les podría dar en su momento. Ok, don Juan Carlos, entonces, este cuatrimestre, viendo las diferencias de instrumentos, ya le digo, yo estoy asumiendo una cátedra ahora en enero, Ajá. ¿verdad? Entonces, con los compañeros para conocernos y todo, el primer cuatrimestre, nada más hice la revisión, pero ya para este segundo cuatrimestre, lo que hice fue que la persona que hizo el instrumento, los otros 2 o 3 personas que dan la misma asignatura, ya se los pasé a ellos para que me hagan un control de calidad. Ajá, Eso es algo exactamente. parecido a lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Exactamente, ese es Para el criterio ayudarnos. experto, para ayudar, para ver que realmente ya la visión de cada quien me permita decir, sí, sí estamos midiendo lo que se pretende medir. Por lo menos ese criterio experto. O sea, le vamos a dar la posibilidad al instrumento que tenga validez de contenido, porque por lo menos ya hay gente experta que ha dicho si es por aquí o no es por aquí, se debe mejorar esto o no se debe mejorar aquello, como cuando realizamos la validación de un instrumento de investigación que se lo damos a gente para que nos lo revise y nos haga observaciones. Exactamente lo que estás haciendo es correcto. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Con mucho gusto. Continuamos, Jensita, ¿verdad? Ya para ir cerrando. Sí, señor. Ok. Entonces, para ir cerrando con esta conversación, es importante, vean que yo aquí me vuelvo muy repetitivo, como muy majadero, pero es que es importante. Nosotros como evaluadores, y vea que hace un ratito se los mencionaba, nosotros como profesores, como tutores, nos convertimos en evaluadores permanentes de nuestro estudiantado. Entonces, ¿qué es importante? Que esa evaluación que realizamos esté apegada a los objetivos que se han planteado, esos objetivos que están desde el diseño curricular, que están en la unidad didáctica y que están plasmados y operacionalizados en las orientaciones académicas. Es decir, no podemos perder de vista ese aspecto. Muchas veces nos pasa que la evaluación perdió de vista lo que se les informó a los estudiantes. Recuerden que las orientaciones académicas en este momento ya prácticamente las del tercer periodo están colgadas en la página de la UNED porque la matrícula es la semana entrante. Entonces ya esta semana el estudiantado sabe si va a llevar matemática 20,
puede entrar a la página de la UNED y sacar las orientaciones de Matemática 20 para ver por dónde va esa asignatura, a ver si la matricula o no, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Además, ahí es un error, pero es que lo he usado en todos los niveles y no lo cambié. Evaluar con la idea de que el estudiantado mejore el aprendizaje del tema evaluado. No la niñez, sino cualquiera. Hasta nosotros los viejitos. Además, algo importante es que como evaluadores hay que informar de los resultados, porque a veces nos atrasamos y para el estudiante es una sorpresa. Sabemos muy claramente que en la UNED las plataformas, los encargados de cátedra, los reglamentos nos dicen que hay un tiempo para devolver los instrumentos de evaluación una vez corregidos, revisados y realimentados, pero a veces no se da. Entonces eso es importante. Además, algo importante es que la evaluación también es un termómetro de nuestro actuar como docente. Por ejemplo, y para esto lo que Carol nos decía es valioso, porque ella dice, si no me aprueban, yo siento que algo no estuvo bien. Ok, hay que revisar todas esas variables, todo lo que interviene en ese momento, de tal forma de que a veces puede ser que no me están entendiendo. Yo estoy dando digamos, una tutoría, estoy dando en un foro 1000 explicaciones, hago un video chat, hago 1000 cosas y el estudiantado no hay forma que entienda. Entonces yo debo ingeniármelas para que me entienda, pero no hacerle las cosas, sino ver. A veces es que se me olvida la frase, pero y hay que hacer 1000 artilugios para que el estudiante aprenda realmente. Es decir, si yo estaba hablando en chino, bueno, ahora voy a hablar en coreano, y si no en francés, y si no, pues en señas, pero de alguna forma hago que me entienda, ¿verdad? Importante, la evaluación no es punitiva. Entonces la evaluación también debe hacer que al estudiante le guste mi asignatura. Eso es muy importante, porque a veces la evaluación es la que más bien hace que el estudiante se distancie del proceso de aprendizaje. Evaluar de muy diversas formas. Es decir, en algún momento la UNED era 2 pruebas, 2 tareas y pare de contar. Y aún ahora que estamos en plataforma, hay asignaturas que son 2 pruebas, 2 tareas y pare de contar. Y tenemos muchas formas en las cuales podemos evaluar. Podemos hacer trabajos en equipo, trabajos grupales, trabajos colaborativos, trabajos sincrónicos, trabajos asincrónicos. Podemos ponerlos a exponer. Es decir, la plataforma nos da 1001 posibilidades, pero entonces utilicémoslas y tratemos de ver. Hay asignaturas en que es más fácil tener una diversidad de formas de evaluar. Hay otras en que no, por la cantidad de estudiantes que tenemos, o por la complejidad del contenido, pero tener esa diversidad es importante. Además, la evaluación no debe ser para que repitan como loras la experiencia de la clase, sino que debe ir más allá. Es decir, buscar realmente que el estudiante me devuelva aquello que ha aprendido como debe ser. Es importante que nosotros como docentes cambiemos nuestras actitudes y vean ese título, Patologías de la Persona Evaluadora. A veces nosotros como profesores nos comportamos con una serie de patologías porque tenemos miedo de la evaluación, porque estamos en contra de la evaluación, es decir, aspectos, ¿verdad? Que influyen en ese proceso, ¿verdad? Y entonces, algo importante es que cambiemos nuestras actitudes y rescatemos todo lo positivo sobre lo negativo. Debemos valorar más el acierto que el error.
pero no desmeritar el error. Recordemos que con el error también se aprende. Entonces es importante saber valorar todo ese aspecto. Importante que evaluemos todas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, los libros de texto, las experiencias de aprendizaje, las técnicas didácticas, los materiales, todo interviene y todo eso hace que puedan suceder múltiples resultados que a veces no esperamos. No debemos evaluar basados simplemente en los números, es más allá, no es simplemente una medición, es una evaluación, ¿verdad? Y entonces es necesario que se adecuen los instrumentos a la realidad que se desea medir para posteriormente evaluar. Porque a veces esos instrumentos no responden a esa realidad. Resulta ser muchas veces que copiamos un instrumento de un libro o simplemente tengo un compañero en la Universidad Nacional que da un curso parecido a este y él utiliza esta lista de cotejo, esta escala de calificación o esta rúbrica y a mí me pareció muy bonita, préstamela. Y nada más le cambio el encabezado cuando se lo cambio, ¿verdad? Y a veces nos trae consecuencias nefastas. Es importante, ¿verdad? Además, no debemos ser arbitrarios. A veces con el poder que nos da la evaluación a nosotros los profesores, nos convertimos en seres muy arbitrarios, en donde tenemos la razón, en donde somos los dueños de la verdad absoluta, ¿verdad? Y perdemos de vista todo lo que dice el diseño curricular, las orientaciones académicas y evaluamos otra cosa totalmente diferente y por eso al final obtenemos resultados negativos. Importante es que nuestros instrumentos de evaluación reflejen la realidad en la que estamos desarrollando ese proceso de aprendizaje y por lo tanto los resultados indiquen cómo lograr superar las dificultades, cómo mejorar el proceso y cómo podemos aprender lo que no se ha aprendido. Es sumamente importante que revisemos, ¿verdad? Y algo importante que debemos considerar es que la evaluación no debe ser sinónimo de una mala competencia. Es decir, se evalúa con un estereotipo de que quienes mejores tengan puntuaciones es el mejor y más inteligente, cosa que no es cierta, ¿verdad? Y de esa forma todo el sistema evaluativo se convierte en una serie de comparaciones donde hay un vencedor y muchos derrotados. Porque recordemos que a veces tenemos estudiantes muy cargas que nos sacan 10 en todo por múltiples razones porque son capaces de aprendérselo todo y construir ese aprendizaje, pero a la hora del desempeño laboral no son tan buenos. A veces es mejor un estudiante que pasó con 7 que aquel estudiante que pasó con 10, por una infinidad de razones. Entonces eso es algo importante, ¿verdad? Que debemos considerar y algo importante que hemos estado tratando a través de la noche de manera ahí resumida, ¿verdad? Es que no es ético evaluar para reprimir, ni tampoco para manipular o para someter al alumnado. Y a veces lo hemos hecho. Y que la evaluación debe ser constante, o sea, tenemos que estar evaluando constantemente. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes. Yancy. Gracias, don Juan Carlos, por traernos a reflexión tantas temáticas importantes, ¿verdad? Y necesarias en nuestro ejercicio docente en un modelo de educación a distancia. Voy a pedirles, por favor, que en el chat coloquen en una palabra, nada más una palabra, aprendizaje. ¿Cuál ha sido su aprendizaje o su refuerzo de conocimiento esta noche con esta charla que nos trajo el señor don Juan Carlos? En una palabra, nada más.
si pueden anotarlo ahí en el chat, ¿cuál es su aprendizaje esta noche con esta charla que pudimos tener hoy? Vamos a esperar. Retroalimentarnos, la validez. Muy bien, muchas gracias Uriel, Darío, por su participación. Adaptación, gracias. Evaluación diagnóstica. Cumplir con los objetivos, el reto, enriquecedora, autorregularnos, analizar, confiabilidad. Excelente, esas son palabras claves que precisamente pertenecen al vocabulario técnico de la evaluación. El conocimiento, la reflexión. Perfecto, muchísimas gracias. Para nosotros es evaluar, gracias Jenori, para nosotros es aprendizaje, es muy valioso poder conocer de ustedes en una palabra cuáles son ese detonante, ¿verdad? Que ahora va a quedar ahí como dando vueltas, ¿verdad? Para seguir mejorando, ¿verdad? Dentro de la cátedra estos procesos relacionados con la evaluación de los aprendizajes. Carol, te doy la palabra por si deseas dar alguna despedida antes de que don Juan Carlos nos dé ya la despedida final. Ok, primero agradecerle a Jensi por toda la ayuda con respecto a la coordinación de este taller, que esta charla, a don Juan Carlos. No tengo cómo agradecerle todo. Hoy nos quedamos con un montón de ideas para mejorar en la parte de evaluación de los aprendizajes. Y decirle a todos los compañeros, primero agradecerles, porque esto es parte de las capacitaciones que tenemos para el plan de mejoras. Recordarles que el compañero Steven Elizondo les enviará en próximos días la evaluación de la charla, la retroalimentación para mejora de la carrera, ¿verdad? Y como les digo, a don Ronald, que está aquí también con nosotros y que llevó la charla, igual también agradecerle mucho. Y nos vamos con un montón de aprendizajes, ¿verdad? Para las cátedras y para todos, porque estamos diseñando instrumentos de evaluación y lo que queremos es la mejora continua, ¿verdad? Agradecerle a todos. Gracias, Carol. Don Ronald, el director, ¿nos podría dar una despedida? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, don Juan Carlos. Súper interesante y enriquecedora toda la charla, ¿verdad? Bueno, cada día uno se da cuenta de que la evaluación es sumamente importante, ¿verdad? Ese juicio de valor, como decía don Juan Carlos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas personas están ahí fuera del sistema, reprimidos porque no fueron bien evaluados, ¿verdad? Y ese poder, ¿verdad? Que a veces quieren tener los profesores sobre sus estudiantes, a veces hacen que se pierda la objetividad, ¿verdad? Yo creo que la evaluación tiene que ser humana en el amplio sentido de la palabra, porque nosotros lo que tenemos en el aula no son máquinas, son personas, ¿verdad? Y entonces, si nosotros perdemos de vista que lo que tenemos ahí son pequeños mundos, ¿verdad? Con sus problemas, con sus virtudes. Por más estrategias que hagamos, por más recursos didácticos bonitos que hagamos, si eso no lo logramos cristalizar en una evaluación bien objetiva, que contempla las necesidades de las personas, etcétera, etcétera, yo creo que si no hacemos eso, de nada sirve todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, este tipo de reflexiones que nos dio don Juan Carlos hoy, yo creo que nos hacen crecer como profesionales, como profesores y como formadores de profesionales para este país, ¿verdad? Entonces, a Carol y a todo el equipo de la carrera, felicitarlos, porque yo sé que quedarse después de las 4:30, ¿verdad? Recibiendo la capacitación es un poco cansado porque vienen de trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto y yo creo que más bien se nos hizo corto, don Juan Carlos, el tiempo, ¿verdad? Porque era para seguir y bueno, ya me van a echar aquí en el edificio porque estoy solo. Sí, sí, sí. Pero muchas gracias
Y buenas noches a todos y gracias por invitarme. Saludos, suerte, chao. Saludos, buenas noches. Gracias, don Ronald. Don Juan Carlos. Ok, nada más agradecerles el espacio a todas y todas, ¿verdad? A la carrera de Ingeniería Informática, a la cátedra que coordina muy bien Carol, ¿verdad? A Jensi, mi par en la Escuela de Ciencias Sociales, perdón, de Ciencias Exactas y Naturales, ¿verdad? Porque coordinamos muy bien los aspectos en materia de evaluación y que estamos a las órdenes desde el programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes. Saben que tienen las puertas abiertas para este tipo de actividades y para muchas otras, tanto en materia de evaluación como de diseño curricular. Y con mucho gusto quedamos a las órdenes. Que tengan una linda noche y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, don Muchas Juan Carlos. gracias. Bueno, agradecerles por participar, mantenerse atentos y atentas a la actividad. Agradecer al área de Plan de Acción de Desarrollo Docente y Administrativo de la carrera de Ingeniería Informática, en el área de Educación a Distancia, por organizar esta y habernos habilitado el espacio para compartir con todos y todas. Bueno, que tengan muy feliz noche y feliz cena también, buen provecho, que estén muy bien. Esperamos contar nuevamente con ustedes en otros espacios. Hasta luego. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas gracias, noches. buenas noches.